Encontró a la perra madre en un lugar poco visible. Una perra que vendían como mercancía defectuosa. Sus cachorros valían menos que la chatarra. No discutió, no gritó. Simplemente los llevó a casa y, sin darse cuenta, se metió en un lío mucho mayor. En casa, mientras los cachorros aprendían a jugar por primera vez, la perra madre los miraba como si hubiera redescubierto la sensación de seguridad. Una noche, el cachorro más pequeño desapareció sin hacer ruido, sin forcejear, solo un silencio inquietante. Lo que siguió no fue un rescate, sino una decisión entre devolverlo o perderlo todo. Y en el momento crucial, el perro no huyó. Decidió confiar plenamente en él. Si esta historia te conmueve, cuéntame desde dónde la ves. Comparte tus impresiones, dale a me gusta y suscríbete para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores. Sigue compartiendo estas historias. Amaneció en el extremo norte del pueblo con una luz fría que no perdonaba nada. Se extendía sobre los campos, el arcén fangoso de la carretera comarcal, los charcos helados junto a la gasolinera, los tejados de chapa remendados de los almacenes y el mercado improvisado que había surgido más allá de la arboleda, como si hubiera brotado de la noche a la mañana con madera contrachapada, lonas baratas y la necesidad humana. Bajo esa luz pálida y penetrante, todo parecía más honesto de lo que la gente deseaba. Sacher Cole lo vio incluso antes de aparcar. Conducía una vieja camioneta que alguna vez fue verde oscuro y que con el tiempo se había desvanecido hasta convertirse en un color de trabajo obstinado, en algún lugar entre el polvo y el recuerdo. Apagó el motor y se quedó quieto un momento, con una mano apoyada en el volante, su viejo reloj militar reflejando un fino rayo de sol invernal. Sacher tenía 37 años, era un ex-seal de la Marina y parecía un hombre forjado por la disciplina más que por la vanidad, medía alrededor de 1,83 metros, era delgado y robusto, de hombros anchos, pero no corpulento. Cada línea de su cuerpo era funcional. Siempre llevaba el rostro bien afeitado, la mandíbula cuadrada, los pómulos definidos y el cabello castaño oscuro corto, al estilo militar que nunca había abandonado del todo, aunque se le había suavizado un poco en los bordes durante su vida civil. Su piel era clara bajo el embate del frío norteño, y sus ojos gris azulados reflejaban la inquietud de quien había pasado demasiados años aprendiendo a detectar el peligro antes de que éste lo detectara a él. La gente del pueblo solía describirlo como educado, reservado, confiable, si se le presionaba, y solitario cuando eran sinceros. Sacher fue al mercado a comprar pienso, clavos, aceite para lámparas y 2 bisagras para la puerta trasera que el invierno casi había arrancado. No había venido para que le afectaran los sentimientos. Prefería los recados prácticos, las cosas prácticas, las que le exigían menos a un hombre. El mercado se extendía en una irregular media luna al borde de un terreno de grava a las afueras del pueblo. Mesas plegables, cajas de herramientas, frascos de conservas, un congelador abollado enchufado a un generador que zumbaba, piezas de granja oxidadas, mantas viejas, café y vasos de papel, y la cansada coreografía de la gente comprando lo que no podían permitirse porque no comprarlo les costaría más después. Se movía entre ellos con su desgastada camisa táctica gris oliva y sus viejos pantalones de combate marrón tierra, sus botas dejando huellas romas en la tierra blanda por la escarcha. La ropa le quedaba como las viejas costumbres, usada, descolorida, confiable. Algunas personas asintieron. Sacher les devolvió el saludo. Era lo suficientemente conocido como para ser reconocido y lo suficientemente desconocido como para que lo dejaran en paz. Eso le pareció bien hasta que vio el cartel. Estaba escrito a mano en un trozo de cartón deformado y atado con cordel al costado de un corral bajo hecho de paneles de alambre y madera de desecho. Perra madre más cachorros, precio de liquidación. Sacher se detuvo un segundo. El ruido del mercado se fue atenuando a su alrededor. El murmullo de las negociaciones, el tintineo de las herramientas, el aleteo de las lonas con la brisa, todo se desvaneció en algo distante y barato. El cartel permaneció. No se necesita un buen hogar, no debe ir a una familia cariñosa, ni siquiera está a la venta en ningún sentido decente de la frase. Precio de liquidación, como inventario dañado, como existencias viejas, como algo que no había cumplido su función.
Dentro del corral, una pastora alemana y sus 3 cachorros se acurrucaban contra sus patas. La perra era negra y marrón, aunque la suciedad del invierno y el abandono habían opacado la riqueza de su pelaje. Tendría unos 5 años, quizás un poco más, y estaba extremadamente delgada. Se le notaban las caderas. Sus costillas no sobresalían marcadamente, pero se asomaban bajo el pelaje. Su vientre colgaba flácido, con la suavidad propia de haber tenido demasiadas camadas. Su cuerpo tenía un aspecto desgastado que nada tenía que ver con la edad, sino con el uso. La mancha negra en su lomo seguía oscura, pero el bronceado de su pecho y patas parecía desvanecido por el estrés, como si la vida misma le hubiera quitado el color. Sus ojos eran de un profundo color ámbar, pero apagados, no tontos, no rotos, simplemente retraídos como se vuelven las criaturas vivientes cuando el mundo les ha enseñado que la esperanza es cara. Los cachorros eran tan pequeños que sus orejas aún no habían decidido qué querían ser. Uno era un poco más atrevido, arañando débilmente el alambre. Otro permanecía acurrucado bajo el costado de la madre. El más pequeño, un pequeño revoltijo negro y marrón con patas enormes y equilibrio inestable, se apoyaba en el calor de su pata delantera. La gente se detenía ante el corral como si fuera un contenedor de artículos de ferretería rebajados. Un hombre con gorra de camuflaje se inclinó para examinar a un cachorro y preguntó el precio con una risa en la voz. Una mujer con botas de goma comentó que la madre parecía muy maltrecha. Alguien más levantó a uno de los cachorros por el vientre, frunció el ceño como si evaluara su estado y lo volvió a dejar en el suelo. Nadie los golpeó. Nadie gritó. Eso casi lo empeoró. La crueldad aquí no era evidente. Era puramente transaccional. La perra madre se movió de inmediato, colocando su cuerpo entre la mano y los otros cachorros. No ladró. No gruñó. Solo se movió con una urgencia cansada, protectora incluso en el agotamiento. Sacher sintió una opresión antigua y desagradable en la nuca. Había visto formas de sufrimiento que se manifestaban con gritos. También había visto el sufrimiento más frío, el que ocurría bajo luz fluorescente, bajo protocolo, bajo un lenguaje lo suficientemente pulcro como para ocultar lo que estaba haciendo. Un hombre estaba de pie junto al bolígrafo con un vaso de poliestireno y una chaqueta del color de la lona sucia. Tendría unos 40 y tantos años, era corpulento, de nariz chata, piel áspera y curtida, y cabello del color de la paja mojada, castaño por el descuido. Su rostro tenía la aspereza permanente de un hombre que había pasado años reprimiendo su conciencia para simplificar su vida. Era Dale Mercer. Incluso antes de hablar, parecía alguien que trataba a los seres vivos como si fueran mercancía, si creía que podía sacarles provecho. ¿Compras o solo miras?, preguntó. Sacher miró del perro al cartel y luego a Dale. ¿Cuánto?, preguntó. Dale mencionó una cifra tan baja que, por un extraño instante, Sacher pensó que la había oído mal. No era un precio. Era un insulto. Sacher buscó su cartera. Dale entrecerró los ojos. ¿No quieres pensarlo? No, por todos, preguntó Dale, como si la idea misma ofendiera las buenas prácticas contables. ¿Por todos? Dale exhaló un suspiro que no llegó a ser una risa. Bueno, ahí te equivocas. Sacher contó los billetes. Dale los tomó, pero en su rostro se acentuó una leve pausa, no de gratitud ni de alivio, sino más bien de un cálculo, de esos que uno hace cuando algo se vende demasiado rápido y, de repente, sospecha que ha malinterpretado su valor. Aquello hizo que la mirada de Sacher se agudizara. Antes de que pudiera preguntar nada, una voz llegó desde la mesa de al lado. Señor, dijo volviéndose. Una mujer estaba detrás de una mesa plegable con 2 termos metálicos, vasos de papel y magdalenas del día anterior envueltas en plástico transparente. Tendría unos 50 años, era menuda y llevaba un abrigo azul marino con una bufanda de punto enrollada 2 veces alrededor del cuello. Su rostro era delgado y enrojecido por el viento, pero amable, con esa cautela práctica propia de las mujeres que han visto lo suficiente como para saber cuando la compasión debe permanecer en silencio. Unos mechones de pelo rubio grisáceo se escapaban de su gorro de punto. ¿Los compraste?,
Preguntó en voz baja. Sacher asintió una vez. Sus ojos se dirigieron hacia Dale, luego hacia el otro extremo del terreno. Entonces deberías irte pronto. ¿Por qué? Preguntó Sacher. La mujer apretó los labios. Porque algunas cosas por aquí se venden 2 veces. Aquella frase cayó suavemente y mal. Un hombre menos fuerte se la habría tomado a broma. Sacher no. Se agachó junto al corral y lo abrió. La perra retrocedió medio paso, no más, con los cachorros acurrucados bajo ella. De cerca, vio el leve adelgazamiento del pelaje alrededor de su cuello, la sombra curada de las cicatrices de presión donde un collar o una correa de monta habían estado demasiado tiempo. También vio algo más. Estaba aterrorizada, sí, pero no solo de él. Tenía un miedo más profundo, de esos que se aprenden a comportarse. Está bien, dijo, y sintió la insuficiencia de sus palabras en cuanto salieron de su boca. Aún así, mantuvo movimientos pausados. Manos lentas, hombro girado, sin movimientos bruscos. El cachorro más pequeño tropezó hacia el espacio abierto, luego vaciló. Sacher acercó una caja de madera y la forró con una vieja manta de su camioneta. Uno por uno, levantó a los cachorros. El más atrevido se retorció. El mediano gimió suavemente. El más pequeño tembló contra su palma, demasiado ligero para su comodidad. La madre observaba cada movimiento con terrible concentración. Entonces llegó el momento que lo marcó para siempre. Cuando Sacher se acercó al último cachorro, la madre no se abalanzó. No mostró los dientes. Se interpuso entre el cachorro y se quedó allí, erguida sobre sus delgadas patas, mirándolo fijamente, sin desafiarlo, sin suplicar exactamente, sino buscando, casi esperando, como si hubiera llegado a la última prueba posible para discernir qué clase de hombre tenía delante. Ya había visto esa mirada antes, aunque nunca en un perro, en otro país, en otra vida. Un niño en el umbral de una puerta destrozada, mirándolo como si la misericordia misma necesitara ser demostrada. Tragó saliva, y algo dentro de él se removió con una quietud que le pareció peligrosa. Te voy a llevar todo, dijo. El perro sostuvo su mirada un segundo más, luego se apartó. Mientras Thatcher levantaba la caja y se giraba hacia su camión, el mercado parecía seguir latiendo a su alrededor. Alguien regateaba por un taladro. Alguien reía cerca del puesto de frutas y verduras. La mujer de la mesa de café apartó la mirada demasiado rápido. Dale volvió a contar el dinero, como si pudiera revelarle algo nuevo. Entonces la perra se detuvo al borde del corral y miró, no a Sacher, ni a los cachorros, sino hacia el otro extremo del terreno. Todo su cuerpo cambió. No se movió con brusquedad, ni con alboroto, simplemente se quedó quieta. Una quietud tan completa que parecía el silencio antes de que cambie el tiempo. Sacher siguió su mirada. Al borde del mercado, medio oculta tras una hilera de camiones aparcados, una vieja camioneta estaba de cara a la carretera. El motor estaba encendido, el conductor, invisible tras el reflejo del parabrisas, esperando. El frío se coló bajo la camisa de Sacher como una mano que recordaba. Abrió la puerta trasera del lado del pasajero de su camioneta y se apartó para que la madre pudiera elegir. Por un instante, pensó que saldría corriendo. En cambio, se recompuso, rozó con el hocico el lateral de la jaula donde yacían los cachorros y saltó dentro. Fue entonces cuando supo que no se trataba de una simple venta. Cerró la puerta y rodeó el vehículo hasta el lado del conductor sin prisa. Los hombres que habían vivido ciertas experiencias comprendían el valor de pasar desapercibidos cuando los observaban. Arrancó la camioneta, salió y mantuvo una velocidad normal. En el espejo retrovisor, la vieja camioneta permaneció inmóvil durante 3 largos segundos. Luego avanzó. El camino que salía del mercado serpenteaba entre campos invernales desiertos y una hilera de postes de cerca caídos, plateados por la escarcha. Sacher mantenía un ojo en el camino y el otro en el espejo. El camión que lo seguía no tenía prisa. Mantenía una distancia prudencial, lo suficientemente cerca para confirmar, lo suficientemente lejos para descartar. Pasó el desvío de la tienda de piensos,
el camino de la iglesia, el bosquecillo de pinos negros donde el camino comarcal se estrechaba. La camioneta lo seguía de cerca. Detrás de su asiento, uno de los cachorros gimió. La madre emitió un sonido bajo, no un gruñido, no solo miedo, sino una advertencia envuelta en cansancio. Está bien, murmuró Sacher, aunque ya no estaba seguro de a quién se dirigía. En la siguiente bifurcación del camino, tomó el North Fork hacia casa en lugar de la ruta principal. Era más estrecho, más accidentado, menos transitado. El hielo aún se aferraba a los surcos sombreados. Condujo con confianza, como el entrenamiento antiguo que permanece en los huesos de un hombre incluso después de haber dejado el uniforme. El camión que venía detrás vaciló en la curva, luego siguió recto. Solo entonces Sacher soltó el aire que había estado conteniendo. Cuando llegó a la colina que dominaba su propiedad, el cielo se había vuelto más brillante, de un azul intenso sobre los campos áridos. Su casa, modesta y sencilla, se alzaba cerca de la pequeña iglesia a las afueras del pueblo, con una puerta trasera torcida, donde el invierno había debilitado las bisagras. No salía humo de la chimenea, pues había salido con prisa y pensaba regresar antes del mediodía. Parecía la casa de un hombre que cuidaba lo importante y descuidaba lo superfluo. Aparcó y escuchó antes de abrir las puertas. Silencio. Viento. Un cuervo en algún lugar más allá de la valla. Abrió la parte trasera y levantó la jaula. La perra saltó tras ella y se quedó inmóvil en el patio, observándolo todo. El porche, el cobertizo, el camino de la iglesia, el arce desnudo, el cielo abierto. Su miedo no la había abandonado. Solo había cambiado de forma. Somos dos, murmuró Sacha. Llevó a los cachorros hacia el porche. Detrás de él, oyó el suave sonido de las patas sobre el suelo helado. La madre lo seguía, no porque confiara en él, todavía no, sino porque a veces el primer paso hacia el rescate no era la fe. A veces era simplemente no tener a dónde ir. La casa se alzaba un poco apartada del resto, como si hubiera elegido la distancia mucho antes de que Sacher se mudara allí. Estaba situada en una pequeña loma a las afueras del pueblo, donde el terreno se extendía en campos pálidos y un estrecho camino de tierra serpenteaba junto a una pequeña iglesia de aspecto antiguo. La iglesia había sido blanca en su día, pero el tiempo la había transformado en un tono apagado y desgastado que se mimetizaba con el cielo en las mañanas frías. Una cruz de madera se inclinaba ligeramente sobre la entrada, no rota, solo cansada. A Sacher le gustaba así. Nada allí le preguntaba quién había sido. Nada le pedía que explicara por qué prefería el silencio. El motor del camión hacía un tic-tac mientras se enfriaba. Se quedó quieto un instante, escuchando, no solo por costumbre, sino porque hacía tiempo que había aprendido que la ausencia de sonido podía ser tan importante como su presencia. El viento, un cuervo lejano, el suave movimiento del peso dentro de la caja del camión. Abrió la puerta trasera lentamente. La jaula seguía donde la había colocado, la manta del interior ligeramente arrugada por el movimiento. Uno de los cachorros se removió, dejando escapar un gemido débil e inseguro. El más pequeño, al que luego llamaría Pip, parpadeó al ver la luz, sus ojos eran demasiado grandes para su rostro, su cuerpo demasiado pequeño para el mundo frío en el que había nacido. La perra madre saltó tras él. Sus patas golpearon el suelo helado sin hacer ruido, pero su cuerpo lo decía todo. Permaneció rígida, con la cabeza baja, pero alerta, escudriñando el patio con la mirada en movimientos rápidos y medidos. No era curiosidad, sino evaluación. Sacher lo reconoció. «Estás revisando las salidas», murmuró, más para sí mismo que para ella. Ella avanzó unos pasos, con el hocico gacho, aspirando el olor del suelo, del porche, de los bordes del cobertizo. Cuando cambió el viento, se giró hacia él al instante, interpretándolo como un mensaje. Nada en su comportamiento era casual. Nada en ella era descuidado. No se trataba de una perra simplemente abandonada. Era una perra que había aprendido lenta y dolorosamente que el mundo podía cambiar sin previo aviso. Sacher levantó la caja. «Vamos», dijo. No miró hacia atrás para ver si ella lo seguía. Caminó hasta el porche, abrió la puerta y entró.
La casa era sencilla. Una sala principal, una pequeña cocina, un pasillo estrecho que conducía a un dormitorio y un trastero que antes había sido un taller. Olía levemente a madera, hierro y algo limpio pero sin nada especial. Quizás a jabón, o al tiempo mismo. Dejó la caja cerca de la pared donde llegaba la luz del sol por la tarde. Luego se alejó. No mucho, lo justo. La perra madre apareció en el umbral. No entró de inmediato. Se quedó allí, enmarcada por la luz exterior, sopesando algo invisible. Sacher no se movió, no la llamó, no se acercó. Tras un largo instante, entró, no con confianza, sino con cálculo. Trabajaba. Era la única manera que conocía de hacer algo que valiera la pena. Llenó una olla con agua y la puso al fuego. Revisó la alacena. Caldo enlatado, comida seca, arroz, una bolsita de carne molida que pensaba usar para sí mismo. Eso cambió ahora. Se movía con silenciosa eficiencia, vertiendo agua en un recipiente de metal, comprobando la temperatura con la muñeca, extendiendo una toalla vieja, cortando la comida en porciones más pequeñas. Sin movimientos innecesarios, sin vacilar. Detrás de él, los cachorros comenzaron a moverse con más intensidad. El más atrevido se incorporó y trató de trepar por el borde de la jaula, cayendo hacia atrás en una derrota suave y torpe. Otro permaneció pegado a la manta, como si el mundo exterior aún pudiera resultarle demasiado abrumador. Y el más pequeño, Pip, simplemente observaba. Sacher se arrodilló lentamente, procurando que sus movimientos fueran predecibles. Primero levantó a Pip. El cachorro tembló en sus manos, sin resistirse, sin confiar, simplemente resistiéndose. Su pelaje era suave pero desigual. Sus costillas se sentían levemente bajo sus dedos. «Oye», dijo Sacher en voz baja. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Detrás de él, la madre se movió bruscamente. Se quedó inmóvil, luego giró ligeramente el hombro, apartando el cuerpo, sin representar una amenaza, sin reclamar espacio. La madre se relajó un poco. Eso fue suficiente. Luego vino el baño. No todo a la vez, sin forzarlo. Empezó con el más pequeño. Agua tibia, movimientos lentos, sin agarres bruscos. Pip se estremeció al principio, luego se quedó quieto, como si no estuviera seguro de si esa nueva sensación era segura. El vapor se elevaba en finas espirales. La casa se llenó de una calidez tranquila que le resultaba extraña incluso a Sacher. Uno por uno los limpió. El más atrevido se retorció. El más tranquilo apenas se movió. Después de un rato, Pip se dejó llevar por el calor. Eso, más que nada, hizo que Sacher se detuviera. Había visto a hombres hacer eso, no durante el dolor, sino durante el alivio, cuando algo dentro de ellos se daba cuenta demasiado tarde de que habían estado aguantando demasiado tiempo. La comida llegó después, suave, tibia, fácil de tragar. Colocó un cuenco cerca de la pared y retrocedió. La madre se acercó lentamente. Olfateó, se detuvo, lo miró. Luego, sin comer, empujó el cuenco hacia la jaula. Los cachorros se movieron hacia ella instintivamente. Solo después de que comenzaron a comer bajó la cabeza. Sacher exhaló suavemente. Ahí está, dijo. No era inútil, nunca lo había sido, solo se había usado. Se había usado hasta que el instinto mismo se había reescrito. Llamaron a la puerta al atardecer. Suave, pausado. Sacher se puso de pie de inmediato, con el cuerpo tensándose de esa manera automática de siempre. Cruzó la habitación, paso a paso, y abrió la puerta. En el porche había una mujer envuelta en un grueso abrigo gris, con una bufanda de punto enrollada 2 veces alrededor del cuello. Tendría unos 70 años, menuda pero erguida, con una postura firme que parecía provenir de algo más fuerte que la fuerza física. Su cabello era blanco plateado, recogido holgadamente, con algunos mechones que le caían sobre las sienes. Su rostro tenía profundas arrugas, no duras, sino maduras, como si la tierra misma las hubiera moldeado con el tiempo. Era la señora Ellanah Wren. Vivía al lado de la iglesia.
La gente decía que había vivido más de lo que ella contaba. Vi tu camioneta, dijo con suavidad. Su voz, sin llamar la atención, la captó de todos modos. Y oí algo nuevo. Sacher se hizo a un lado. Entró sin dudarlo, pero no sin darse cuenta. Sus ojos recorrieron la habitación, observando la jaula, los cuencos, las toallas húmedas, la cuidada disposición del espacio. Entonces vio a la perra madre y se detuvo. Durante un largo instante no dijo nada. Luego se agachó lentamente con cuidado y apoyó las manos en las rodillas. Ese, dijo en voz baja, ha olvidado lo que se siente al ser aceptado. Sacher no respondió. La observó. Ellanar metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño bulto, pan viejo envuelto en tela y un par de agujas de tejer que llevaba bajo el brazo. He traído algo, dijo. No es mucho, pero supongo que está más caliente que lo que tomaste esta mañana. Se acercó a una silla junto a la ventana y se sentó. Y entonces, sin pedir permiso, empezó a tejer. Las agujas tintineaban suavemente, con un ritmo constante, un sonido que llenaba los espacios vacíos sin exigir nada a cambio. El tiempo pasó. La luz cambió. Los cachorros comenzaron a explorar más allá de la jaula. El más atrevido tropezó con sus propias patas y ladró al vacío. El más tranquilo lo siguió con cautela. Y Pip caminó directamente hacia Sacha. No rápido, no seguro, sino decidido. Alcanzó su bota, olfateó los cordones y luego, con un repentino arrebato de torpe valentía, los mordió y tiró. La fuerza del tirón desequilibró al cachorro, que rodó sobre su espalda y se quedó allí, con las patas en el aire, inmóvil, como si la rendición se hubiera convertido en instinto. Sacher la miró fijamente. Algo se retorció en su pecho. Entonces, inesperadamente, Ellanar soltó una carcajada. No fuerte, pero sí sincera. Oh, dijo, secándose el rabillo del ojo. Ese todavía tiene sentido del humor. Sacher no sonrió. Pero algo en su rostro cambió, aunque solo ligeramente. Ocurrió sin previo aviso. La habitación se había sumido en una relativa paz. El suave zumbido de la estufa, el ligero clic de las agujas de tejer, los pequeños e inciertos sonidos de la vida que regresaba, y entonces la perra se quedó inmóvil. No como antes. Esto era diferente, más agudo, más profundo. No se movió hacia la puerta. No ladró. Giró la cabeza lentamente y se quedó mirando la pared del fondo. No la ventana, no el exterior, la pared. Su cuerpo se encogió ligeramente, los músculos se tensaron de una manera que nada tenía que ver con una amenaza inmediata y todo que ver con el recuerdo. Ellanar dejó de tejer. Sacher siguió la mirada del perro. No había nada allí, solo madera, solo sombras. Pero el perro permaneció inmóvil, observando como si algo invisible hubiera entrado en la habitación y solo ella pudiera verlo. El momento transcurrió lentamente, como el aliento que regresa tras haber sido contenido demasiado tiempo. La madre se relajó, solo un poco, pero fue suficiente. Sacher volvió a salir. El aire se había enfriado, la luz era más tenue. Recorrió el perímetro de la casa, revisó el camino, la cerca, el borde del campo. Nada se movía, ni vehículos, ni figuras, ni un sonido más allá del viento. Pero cerca del borde del sendero de tierra, donde el suelo era más blando, lo vio. Una marca de neumático, reciente, más profunda que las demás, que no era de su camioneta. Se quedó allí un buen rato, luego volvió a mirar hacia la casa. En el interior, reanudaron el tejido, los cachorros se habían tranquilizado de nuevo y la madre yacía cerca de ellos, con los ojos abiertos pero sin escudriñar, observando, esperando, no por seguridad, sino por lo que vendría después. La mañana no llegó de golpe. Se coló sigilosamente, una luz tenue que se filtraba por las finas cortinas, iluminando el desgastado suelo de madera, el borde de la mesa, la figura inmóvil de un hombre que se había quedado dormido sentado en una silla. Thatcher Cole abrió los ojos antes de que su cuerpo se moviera. Así despertaba siempre, no con confusión, no con suavidad, sino con plena conciencia. La habitación volvió a él fragmentadamente.
El leve calor de la estufa, el ritmo pausado de una respiración que no le pertenecía, los pequeños sonidos de vida que se movía cerca de la pared. Giró ligeramente la cabeza. Los cachorros estaban despiertos. Uno de ellos, ahora más regordete y firme, arañaba torpemente el borde de la manta. Otro observaba la luz del sol como si nunca hubiera visto algo tan sencillo. Y Pip dormía. No estaba acurrucado por la tensión, ni arropado por el miedo, simplemente dormía. Su pequeño cuerpo se estiraba, su vientre subía y bajaba con respiraciones lentas y uniformes. Sacher observó aquello durante un largo rato. No se movió, no interrumpió. Había visto a hombres dormir así una vez, después de largas noches, después de largas guerras, después de creer que tal vez no volverían a despertar. Ese tipo de sueño no era descanso. Era una especie de permiso. Bramble ya estaba despierta. Yacía justo fuera de la jaula, con el cuerpo ladeado para mirar tanto a la puerta como a los cachorros. Tenía los ojos abiertos, pero no agitados. Alerta, sí, siempre alerta, pero sin llegar a colapsar. Cuando Sacher cambió de postura, ella levantó ligeramente la cabeza. Lo observó. Él asintió una vez, no como una orden, sino como un reconocimiento. Eso bastó para que volviera a apoyar la cabeza. Empezó la mañana como solo él sabía. Primero el trabajo, después pensar. Le revisó el vendaje del cuello. Manos lentas, movimientos predecibles. Ella se puso rígida en el instante en que sus dedos rozaron la cicatriz. No era agresión, era un recuerdo. Su cuerpo se paralizó. No se apartó, no atacó, simplemente desapareció. Sacher se detuvo de inmediato. No la presionó, no la sujetó. Retiró la mano y se recostó. Está bien, dijo en voz baja. Hoy no. Era algo insignificante, pero importante, porque obligarla habría sido más fácil, y ya se lo habían hecho demasiadas veces. A media mañana la casa se sentía diferente. Ni más silenciosa, ni más ruidosa, simplemente habitada. Una presencia que no provenía del ruido, sino de la vida que existía donde antes no la había. Pip despertó después. Parpadeó, se estiró torpemente, intentó ponerse de pie e inmediatamente cayó de lado sobre sus propias patas. Sacher exhaló por la nariz, con una expresión que rozaba la diversión. El cachorro se levantó de nuevo, decidido esta vez, y se dirigió hacia él, con paso inestable pero decidido. Se detuvo justo antes de su bota, levantó la vista, se inclinó hacia adelante y apoyó su pequeña barbilla contra el cuero, sin morder, sin jugar, solo tocando. Sacher no se movió. Un segundo después, Pip empujó un poco más fuerte, como si quisiera comprobar si desaparecería. No lo hizo. El cachorro se tranquilizó. En ese instante, Sacher se dio cuenta de que algo había cambiado. No en el perro, sino en él mismo. Trabajó toda la mañana con más esmero que antes. Comida, agua, limpieza, reforzando el pequeño espacio junto a la pared para convertirlo en algo más permanente. Colocaron tablas, doblaron una manta 2 veces, crearon una barrera baja que mantenía a los cachorros a salvo sin atraparlos. Cada movimiento era deliberado. Cada decisión era más silenciosa de lo necesario, porque no se trataba de arreglar nada, sino de no empeorar la situación. Se marchó poco después del mediodía. Los cachorros ya habían comido. Esta vez, Bramble había comido despacio, sin apartar el plato. Eso se le quedó grabado. No le gustaba irse. No ahora, todavía no. Pero había cosas que necesitaba confirmar. El mercado, el hombre, el precio y algo más, algo que le rondaba por la cabeza desde ayer. Tomó la camioneta, condujo por la misma carretera, dobló la misma esquina y no encontró nada. El mercado había desaparecido. No estaba lleno, no estaba cerrando, simplemente había desaparecido. El terreno de grava estaba vacío, salvo por las huellas de los neumáticos que ya se estaban suavizando con el viento. Ni mesas, ni lonas, ni cajas, ni generador. Ni rastro de que alguna vez hubiera habido algo allí.
Sacher salió de la camioneta, recorrió el terreno a pie y escuchó. Nada. Un hombre, mayor que él, estaba de pie cerca del borde del campo, apoyado en un poste de cerca oxidado. Vestía un abrigo largo que alguna vez fue negro y ahora era de un gris descolorido. Su figura era delgada, pero aún erguida. Su rostro era estrecho, surcado por profundas arrugas y una barba blanca, recortada de forma irregular, como por costumbre más que por cuidado. Sin embargo, sus ojos eran penetrantes, demasiado penetrantes para alguien que afirmaba no estar involucrado en nada. Era Harlan Dawes. Vivía cerca, era reservado y se fijaba en más cosas de las que admitía. «Llegas tarde», dijo Harlan sin saludar. Sacher se detuvo a unos metros. ¿El mercado siempre se mueve tan rápido? Harlan se encogió de hombros, lento y deliberado. Ese sí. ¿Por qué? Porque no pertenece al pueblo, respondió Harlan. Pertenece al dinero. Escupió levemente en la tierra. Se instalan donde es fácil. Lo derriban antes de que lo cuestionen. La mirada de Sacher se entrecerró ligeramente. ¿Quién lo dirige? Harlan esbozó una sonrisa seca y sin humor. Hombres a los que no les gusta que les hagan esa pregunta. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces Harlan añadió, casi como si fuera una ocurrencia tardía, ¿les compraste algo? No era una pregunta. Sacher no respondió. Harlan asintió de todos modos. Entonces será mejor que decidas rápido si te lo quedas, dijo, o si simplemente lo guardas. Sacher se giró hacia el camión. Abrió la puerta del conductor y se quedó paralizado. No por un ruido, ni por un movimiento, sino por algo pequeño, algo fácil de pasar por alto. En el borde interior de la caja del camión, justo encima de donde había estado la caja, había una marca, una línea fina, oscura, limpia, demasiado limpia para ser casual. Extendió la mano y la recorrió con el pulgar. Pintura fresca, y debajo, apenas visible a menos que supieras dónde buscar, un número, incompleto, indefinido, pero deliberado, una marca dejada atrás. No por accidente, sino por alguien que esperaba que el camión se moviera, transportara, entregara. Sacher retrocedió lentamente. Sintió una opresión en el pecho, no por miedo, sino por una revelación. Esto no era una simple transacción. Era parte de algo, y él había obtenido algo de ello. El viaje de regreso se le hizo más largo, no por la distancia, sino por los pensamientos. Al llegar a la casa, lo primero que notó fue la puerta. Seguía cerrada, inmóvil, bien. Lo segundo fue el sonido. Bajo, suave, no angustia, no pánico, algo más. Entró. La habitación estaba como la había dejado. Casi igual. Los cachorros estaban juntos, durmiendo, excepto uno. Pip estaba sentado cerca del borde de la habitación, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, observando. Ni la puerta, ni Sacher. Bramble estaba de pie en el centro de la habitación, no tensa, no agresiva, sino quieta, muy quieta. Sus ojos estaban fijos en él, y por primera vez no había distancia en ellos, ni preguntas, ni cálculos, solo algo más tranquilo. Dejó las llaves lentamente. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque no esperaba respuesta. Bramble no se movió, pero su cola se movió una vez. No fue el movimiento vacilante de antes. No fue un accidente, fue una decisión. Sacher exhaló, y algo dentro de él, algo que había permanecido bloqueado durante más tiempo del que le gustaba admitir, se movió. Más tarde, cuando se sentó junto a la pared, Pip se metió en el hueco entre su bota y su pierna, no mordió, no tanteó, simplemente se quedó allí. Sacher apoyó la mano cerca del suelo, sin tocar, solo ahí. Bramble observó, luego se sentó junto a los cachorros, sin protegerlos, simplemente descansando. La casa conservaba la quietud de algo que estaba cambiando, algo indefinido, inseguro, pero que ya no estaba vacío. Y en algún lugar bajo ese silencio, la verdad permanecía. Había un lugar donde los perros no tenían nombre, y lo que fuera que le hubieran hecho a Bramble allí, aún no había terminado con ella. Al principio, el lugar no parecía abandonado.
Esa fue la primera mentira. Desde fuera, la estructura podría haber pasado por cualquier dependencia descuidada de los condados del norte. El revestimiento gris se había decolorado de forma irregular por el sol y las heladas, el tejado se había hundido y estaba remendado con láminas de metal desiguales, y la valla de tela metálica se inclinaba lo suficiente como para sugerir que el tiempo había hecho estragos. Pero el tiempo no dejaba las cosas así. El tiempo suavizaba los bordes. Este lugar había sido despojado. Thatcher Cole apagó el motor y se sentó un momento en el camión, mirando a través del parabrisas. Ni un movimiento, ni humo, ni un sonido, salvo el viento rozando la pared del edificio. A su lado, Bramble no ladró. No gimió. Simplemente se quedó de pie en el asiento, con el cuerpo rígido, el hocico ligeramente levantado, leyendo el aire como un hombre que lee un mapa antes de adentrarse en terreno hostil. Su pelaje, aún áspero y ralo en algunas partes, reflejaba la luz de forma diferente ahora, menos opaco que antes, pero aún lejos de lo que había sido. La cicatriz alrededor de su cuello, tenue pero inconfundible, se tensó ligeramente mientras se mantenía firme. «Aquí está», murmuró Sacha. Salió. El suelo bajo sus botas era irregular, marcado por viejas huellas de neumáticos endurecidas. No eran recientes, pero tampoco olvidadas. Abrió la parte trasera y levantó primero a Pip. El pequeño cachorro parpadeó por el frío, con las orejas aún inseguras, una ligeramente más baja que la otra. Sus movimientos eran más firmes que días atrás, pero aún frágiles, de tal manera que cada paso parecía una decisión. Los otros cachorros se mantuvieron cerca, guiándose más por el instinto que por la confianza. Bramble saltó la última, y en el instante en que sus patas tocaron el suelo, cambió. No era miedo, ni pánico, sino algo más profundo. Su cuerpo se inclinó ligeramente, su peso se desplazó hacia adelante, cada músculo se tensó con una silenciosa preparación que nada tenía que ver con huir. Empezó a caminar, no a vagar, no a explorar, sino a regresar. Sacher no la llamó. La siguió. La puerta del edificio no estaba cerrada con llave. Esa era la segunda mentira. Permanecía entreabierta, como si quien se hubiera marchado lo hubiera dejado sin terminar lo que empezó. Sacher la empujó con 2 dedos. Crujió, no con fuerza, pero lo suficiente como para que resonara en el interior. El aire lo golpeó primero. Químico, penetrante, no el olor a putrefacción, ni el desenfreno del abandono. Era más limpio, controlado, como si algo se hubiera limpiado rápida y eficazmente, sin importarle lo que quedara. Entró. La luz entraba por las estrechas ventanas situadas en lo alto de la pared, creando pálidos rectángulos que se recortaban contra el polvo. Lo que quedaba contaba la historia. Jaulas de alambre vacías. Cuencos de plástico volcados. Una mesa larga con marcas de haber sido arrastrada repetidamente por algo pesado. Un portapapeles en el suelo, con páginas arrancadas, no al azar, sino intencionadamente. No era un lugar abandonado. Había sido vaciado, ordenado, filtrado. Solo se habían llevado lo que importaba. Bramble se adelantó. Sus patas no hacían ruido sobre el cemento. Pasó junto a las jaulas sin detenerse, ignoró los cuencos, ignoró el espacio abierto. Luego, cerca de la pared del fondo, aminoró la marcha. En la esquina, medio en la sombra, yacía otra perra, una pastora alemana, mayor, no por años, sino por las heridas. Su pelaje era irregular, su cuerpo más delgado que el de Bramble, y sus ojos no seguían el movimiento. Permanecían fijos, no ciegos, simplemente distantes. 2 cachorros yacían a su lado, más pequeños, más débiles, respirando apenas. Sacher se agachó lentamente. «Oye», dijo en voz baja. No hubo respuesta. El perro no se inmutó, no retrocedió, ni siquiera lo reconoció. Esa quietud no era calma. Era lo que sucedía cuando la supervivencia dejaba de esperar algo. Bramble se acercó. No empujó, no se impuso. Se inclinó junto al otro perro lo suficiente como para tocarle el hombro. No era consuelo, ni dominio, sino reconocimiento.
El cuerpo del otro perro se estremeció, un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero suficiente. Sacher exhaló lentamente. Te dejaron, dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una conclusión. Se puso de pie y recorrió el perímetro, sin buscar al azar, leyendo la mesa, las marcas de arrastre, el espacio donde habían estado las jaulas. Esto no era descuido. Esto era una eliminación eficiente. Se dirigió a la pared del fondo. Allí encontró lo que buscaba. Una hilera de ganchos de metal, vacíos pero no limpios. Finas hebras de fibra aún se aferraban a ellos. Nylon desgastado por la tensión. Sujeciones. Líneas de cría. No eran herramientas para el cuidado. Eran herramientas para la producción. Apretó la mandíbula. Un vehículo se acercaba. Ni rápido ni lento. Con paso pausado. Sacher salió. El camión que se detuvo no era nuevo, pero estaba bien mantenido. Pintura oscura, ventanas limpias, sin movimientos innecesarios al detenerse. El hombre que salió tenía unos 40 y pocos años, alto, un poco menos alto que Sacher, pero de complexión diferente. Menos fuerza funcional, postura más controlada. Su ropa estaba limpia de una manera que no encajaba en ese lugar. Una chaqueta gris oscuro, ajustada y sin desgaste visible. Pantalones oscuros, botas usadas pero no maltratadas. Su cabello era oscuro, bien peinado. Su rostro estaba afeitado, demasiado limpio. Sus ojos reflejaban algo experimentado, cortés, medido, indescifrable a menos que se lo mirara el tiempo suficiente. Este era Ratzer, y todo en él indicaba que prefería pasar desapercibido. Señor Cole, dijo Red. No era una pregunta, sino una confirmación. Sacher no respondió. La mirada de Red se desvió hacia el edificio, los perros, los pequeños detalles que otros pasarían por alto. Luego se posó en Bramble. Por un instante, algo cambió en su expresión, no fue sorpresa, sino reconocimiento. Bramble se mantuvo de pie, no entre Sacher y Red, no en defensa propia. Avanzó, lenta y deliberada, hasta quedar a pocos metros de Red. Entonces bajó la cabeza, no en señal de sumisión, ni de miedo, sino con algo más extraño. Como si su cuerpo recordara una postura a la que se había visto forzado tantas veces, regresó a ella automáticamente. Red la observó y, por primera vez, sonrió. No con calidez ni amabilidad, sino con la tranquila satisfacción de quien acaba de confirmar que había perdido un artículo del inventario. No debería estar aquí, dijo Red. La voz de Sacher se volvió inexpresiva. Sí que está. Red ladeó ligeramente la cabeza, como si considerara un pequeño inconveniente. La compraste, dijo, a un hombre que no tenía autoridad para venderla. ¿Ese es tu argumento legal?, preguntó Sacher. Es un argumento de hecho. Red se acercó. No lo suficiente como para amenazar, solo para ocupar espacio. Ella pertenece a una operación controlada, continuó, una que depende de la coherencia, del seguimiento, de la correcta asignación. Sacher no pestañeó. Llamémoslo por su nombre, dijo. Los ojos de Red parpadearon. Eficiencia, respondió. Detrás de ellos, uno de los cachorros más débiles emitió un leve gemido. Red lo miró, luego desvió la mirada, restándole importancia. Esos, dijo con ligereza, no vienen al caso. En ese momento, algo en Sacher se endureció. No era ira, todavía no. Era algo más frío. Ahora sí, dijo. La expresión de Red no cambió, pero algo tras ella sí. Un recálculo. No entiendes tu posición, dijo Red. Sacher negó con la cabeza una vez. No, dijo en voz baja. No la entiendo. El silencio se extendió entre ellos. El viento soplaba en el campo abierto. Dentro, Bramble permanecía inmóvil, en esa postura agachada, en ese recuerdo que no había elegido. Red se arregló la chaqueta. Quédatela, dijo. Las palabras resonaron suavemente, demasiado suavemente por ahora.
Se giró, regresó a su camioneta, se detuvo antes de abrir la puerta y, sin mirar atrás, añadió, solo ten en cuenta que las cosas que salen de nuestro sistema no quedan sin explicación. Luego subió. El motor arrancó. La camioneta se alejó. Sacher permaneció allí un largo instante, luego volvió adentro. Bramble no se había movido. Se acercó a ella, despacio, con cuidado. No la alcanzó de inmediato. En cambio, se agachó, se puso a su altura. Hola, dijo. Nada. Esperó. Luego, con delicadeza, colocó su mano en el costado de su cuello. Sin agarrar, sin sujetar, solo ahí por un segundo. Su cuerpo permaneció rígido. Entonces algo se dio, no del todo, no de forma segura, pero lo suficiente. Ella levantó la cabeza ligeramente y lo miró, no a través de él, sino a él. Eso era nuevo. Después de eso, trabajó con rapidez. Envolvió a los cachorros más débiles, levantó al segundo perro, tan ligero que le pareció extraño, y los llevó a todos al camión. Bramble lo siguió sin dudar, sin mirar atrás. Mientras se alejaba, el edificio se encogió en el espejo retrovisor y luego desapareció. Pero la sensación permaneció, porque ahora sabía que esto no era negligencia. No era mala tenencia. Ni siquiera era crueldad en el sentido en que la gente suele definirla. Era algo más puro, más frío, un sistema que no odiaba, no se enfurecía, no sentía absolutamente nada. Simplemente medía y eliminaba lo que no funcionaba. De vuelta en casa, al caer el sol, la habitación se llenó de nuevo de pequeños sonidos. Respiración, movimiento, vida. Bramble yacía junto al nuevo perro. Sin vigilar, sin competir, simplemente permaneciendo a su lado. Sacher se apoyaba en la pared, observando, comprendiendo. Esto no había terminado. Ni siquiera había empezado. El pueblo no cambió de repente. Nunca lo hacía. Se transformó poco a poco, como la nieve que se asienta durante la noche. Pequeños cambios que solo se hacían visibles al alejarse lo suficiente para apreciar el patrón. El primer cambio se produjo en la iglesia. La señora Ellanarren abrió las puertas más de lo habitual, sin anunciarlas ni invitarlas, simplemente las abrió. La gente lo notó. Al principio, eran uno o dos vecinos que pasaban por allí, atraídos no por la curiosidad, sino por algo más difícil de definir, esa especie de atracción que surge cuando un lugar se siente más cálido de lo normal. Dentro, el aire llevaba el suave aroma a lana, madera y pan. Ellanar estaba sentada cerca de la entrada, tejiendo, siempre tejiendo. Sus manos se movían con un ritmo que pertenecía a otro tiempo, a otra vida. Sus dedos eran delgados pero firmes, con venas visibles bajo una piel que se había adelgazado con la edad, pero no debilitado. Su cabello plateado estaba recogido holgadamente, y algunos mechones se escapaban cuando se inclinaba hacia adelante. Sus ojos, tranquilos y observadores, no se les escapaba casi nada, incluso cuando fingía que sí. A su lado, una cesta llena de bufandas pequeñas y desiguales había empezado a crecer. No eran perfectas, no combinaban, pero abrigaban. Eso era suficiente. En casa de Sacher, los cambios eran más personales, más frágiles. La segunda perra, la del refugio, no se había movido de la esquina durante los 2 primeros días. Sacher la llamaba Luma, no porque esperara que respondiera, sino porque las cosas sin nombre eran demasiado fáciles de olvidar. Luma era mayor que Bramble por unos años, pero no era la edad lo que la hacía parecer distante. Era la ausencia. Su pelaje era ralo en algunas zonas. Su cuerpo estaba tan delgado que cada costilla contaba su propia historia, y sus ojos aún no se fijaban en nada. Pasaban por el mundo, no ciegos, simplemente sin pertenecer a él. Los 2 cachorros con los que llegó eran más débiles que los de Bramble. Uno apenas se mantenía en pie. El otro temblaba incluso quieto. Sacher construyó otro espacio junto al primero, sin separarlos, simplemente permitiendo distancia. No forzó la interacción, no apresuró la curación. Así no funcionaba nada real. La elección de los nombres tuvo lugar por la tarde.
Ellanar estaba de pie junto a la jaula, observando a los cachorros mientras tropezaban unos con otros en pequeños y torpes estallidos de vida. Ese, dijo, señalando al más atrevido de la camada de Bramble, no tiene paciencia para nada. Sacher echó un vistazo. El cachorro intentaba trepar por encima de un cuenco que le doblaba el tamaño. Llámenlo Rook, dijo Ellanar. ¿Por qué? Porque siempre va hacia adelante sin importar lo que tenga delante. Sacher asintió. Le quedaba bien. La más tranquila se convirtió en As, por su color y porque permanecía agazapada, observadora, como algo que espera para decidir si el mundo merecía su atención. Pip siguió siendo Pip. Ese nombre se había elegido solo. Pasaron los días, y con ellos algo empezó a regresar. No del todo, no de forma segura, pero sí de manera perceptible. Bramble se movía de forma diferente ahora. Ya no se interponía entre Sacher y los cachorros cada vez que él entraba en la habitación. Ya no esperaba a que él se diera la vuelta para comer. Lo observaba directamente, a veces durante largos ratos, como si intentara comprender un idioma que nunca le habían permitido aprender. Y una vez, solo una vez, cuando él dejó el cuenco y retrocedió, su cola se movió. Un único movimiento, pequeño, casi incierto, pero real. Sacher lo vio y apartó la mirada de inmediato, como si temiera que se rompiera. Pero no todo cambiaba en la misma dirección. Algunas cosas se estaban volviendo más difíciles. La comprensión llegó lentamente al principio, luego de golpe. Sacher volvió a entrar en la ciudad, no al mercado, que ya no existía, sino a las afueras, a esos lugares de paso. Allí conoció a Caleb Durn. Caleb rondaba los 30 y pocos años, de hombros anchos, como los hombres que trabajaban más con las manos que con las palabras. Su rostro reflejaba una tensión permanente. No ira, ni miedo, sino una especie de cansancio contenido. Llevaba el pelo corto y desigual, como si se lo hubieran cortado a oscuras o a alguien a quien no le importara mucho el resultado. Vestía una sudadera oscura debajo de una chaqueta de trabajo gruesa, con la tela desgastada en los puños y manchas que delataban largos viajes y paradas aún más largas. Estaba de pie junto a una furgoneta de reparto, no un vehículo de empresa, demasiado limpio para eso, pero tampoco personal, del tipo de furgoneta que transportaba cosas sin hacer preguntas. «Eres nuevo», dijo Caleb, sin mirar directamente a Sacher. «No lo soy», respondió Sacher. Caleb se encogió de hombros. «Entonces estás prestando atención tarde». Eso bastó para mantener la conversación. Para cuando Sacher se fue, ya sabía lo suficiente. No todo, pero lo suficiente. Las instalaciones que había encontrado no eran el centro. Era un nodo, uno de tantos. Los perros eran trasladados, clasificados, asignados. Había compradores, listas de espera, solicitudes, especificaciones y Bramble. Bramble no había sido descartada. Había sido retrasada. Cuando Sacher regresó a casa esa noche, algo le pareció extraño incluso antes de abrir la puerta. No era ruidoso, no estaba roto, simplemente incompleto. Entró, contó sin pensar. Bramble, Luma, Rook, As, uno de los cachorros de Luma, y se detuvo. El espacio cerca de la pared se sentía más grande, vacío. Se movió más rápido ahora, revisó las esquinas, la jaula, el pequeño espacio detrás de la silla. Nada. Entonces lo vio. Cerca de la cerca trasera, un hueco, pequeño, demasiado pequeño para algo más grande, pero suficiente. Y enganchado en el borde, un trozo de hilo, gris, deshilachado en un extremo, de una de las bufandas de Ellanar. El pecho de Sacher se oprimió, no por pánico, sino por reconocimiento. Salió. El aire se sentía más frío, más penetrante. Bramble ya estaba allí. Su cuerpo, pegado al suelo, se movía rápido, su nariz escudriñando la tierra en líneas rápidas y desesperadas. No buscaba. Cazaba la ausencia. Su respiración era entrecortada, sus movimientos erráticos. Todo lo que había aprendido en los últimos días se había esfumado, reemplazado por algo más antiguo, algo más fuerte. Encontró el borde del sendero,
Se detuvo y dejó escapar un sonido, no un ladrido, no un gruñido, algo roto, algo arrancado de un lugar que nunca había sanado. Sacher se quedó inmóvil un instante, el tiempo justo. Entonces cambió. No fue evidente de inmediato, pero sucedió. La vacilación desapareció. La suavidad se desvaneció. Enderezó la postura. Su respiración se ralentizó. Su concentración se agudizó. Regresó el hombre que había dedicado años a aprender a actuar con precisión bajo presión, sin hacer ruido, sin cometer errores. Adentro, dijo en voz baja. Bramble no le hizo caso. Claro que no. Él se movió de todos modos, rápido, eficiente, comprobando los ángulos, escudriñando el suelo, leyendo el camino. El sendero no estaba despejado. No pretendía estarlo. Pero estaba ahí, tenue, intencionado. Ellanar llegó poco después. No hizo preguntas, no se alarmó. Salió del coche, echó un vistazo a la valla, al ovillo de lana, al espacio vacío, y lo comprendió. Apretó con fuerza la pequeña bolsa que llevaba. Luego metió la mano dentro y sacó un trozo de papel doblado. Encontré esto, dijo en voz baja. Estaba debajo de la puerta de la iglesia. Sacher lo cogió, lo abrió y leyó, devuelvan al perro. El pequeño vive. Sin firma, sin más exigencias, sin urgencia en la escritura, solo certeza. Detrás de ellos, Bramble continuó buscando, ahora más rápido, más frenético, sus movimientos rompiendo patrones que ya no seguían la lógica. Daba vueltas, volvía, perdía el rastro, lo encontraba de nuevo, cada vez con más desesperación, cada vez con menos control. Sacher la observó un momento, luego dobló el papel una vez, con cuidado, y se lo guardó en el bolsillo. No hay sangre, dijo. Ellanar asintió. Eso significa que quieren algo. Sí. Y cuando ya no tengan ventaja, la mandíbula de Sacher se tensó. Ya no lo necesitarán. La habitación volvió a quedar en silencio. La verdad no necesitaba repetirse. El duelo tenía un propósito. No esperanza, no miedo. Propósito. Sacher se puso en marcha con antelación. Revisó el camión, volvió a revisar las herramientas, trazó mentalmente los caminos como solía hacerlo con el terreno, las distancias, los puntos ciegos, los lugares donde podía desaparecer el movimiento si era necesario. Ya no perseguía. Estaba interceptando. El agente Aaron Pack llegó justo después del amanecer. Bajó del vehículo más despacio de lo habitual, como si cargara con más peso del que le permitía el uniforme. Pique era un hombre de unos 40 años, de complexión robusta, fruto de años de trabajo en el campo y en el ejercicio de la ley. Su rostro mostraba arrugas que no eran solo por la edad, sino también por decisiones que había tomado y otras que no. Su cabello, castaño claro y corto, comenzaba a encanecer en las sienes. Tenía la mandíbula cuadrada y la postura firme. Pero ahora había algo en su mirada, algo inquietante. No puedo hacer esto sin rodeos, dijo Pique sin preámbulos. Sacher asintió una vez. No esperaba que lo hicieras. Pique exhaló. Tienen papeleo, capas, reclamaciones de propiedad, permisos de transporte, la mitad firmados a través de intermediarios que ni siquiera viven en este condado. ¿Y la otra mitad? Preguntó Sacher. Pique lo miró a los ojos. No existe. Esa era la parte importante. No estaban solos. Cerca de los escalones de la iglesia se encontraba una mujer que Sacher no había visto antes. Apoyada en la barandilla, con una libreta en la mano, observaba la escena con una intensidad silenciosa que parecía más responsabilidad que curiosidad. Era Mara Allison, de unos 30 y tantos años, delgada, con el pelo castaño oscuro recogido en una coleta baja, algunos mechones que se escapaban sobre su mejilla cuando el viento cambiaba de dirección. Su rostro era afilado, no severo, sino preciso. Pómulos altos, boca firme, ojos que no se desviaban cuando se concentraba en algo. Llevaba una parca oscura, botas prácticas, guantes en el bolsillo, era reportera, pero no del tipo que persigue titulares, sino del tipo que se queda cuando las cosas se ponen difíciles.
Me enteré de lo del centro, dijo con voz firme y pausada. Llevo meses siguiendo algo así. Informes menores, desapariciones que no recibieron ese nombre. Sacher la observó. ¿Por qué seguir con esto? Preguntó. La expresión de Mara no cambió. Porque nadie más lo hizo. Eso bastó. A partir de entonces, actuaron con rapidez. Sin prisas, con precisión. Pique coordinó lo que pudo a través de canales que no planteaban demasiadas preguntas. Encontraron el camión cerca de un antiguo camino de servicio que atravesaba un tramo de bosque que antaño se había utilizado para la tala de árboles y que luego había quedado en el olvido. El camino era estrecho, sin señalizar, perfecto. Sacher aparcó a cierta distancia y caminó el resto del camino, sin movimientos innecesarios, sin vacilar. Detrás de él, Pique avanzaba con cautela. Mara se mantuvo más atrás, no por miedo, sino porque comprendía que su papel no era entrar, sino observar. El camión estaba allí solo. Motor apagado. Sin movimiento. Sacher se acercó por un lado, escuchó. Nada. Abrió la parte trasera, despacio. Dentro, contenedores de plástico apilados, sellados, no al azar, sino organizados. Apartó uno, luego otro. Y allí, un contenedor más pequeño, con orificios de ventilación limpios, no improvisados, sino diseñados. Se arrodilló y lo abrió. Dentro, Pip yacía acurrucado, con el cuerpo temblando, los ojos muy abiertos pero desenfocados, vivo, pero aferrándose apenas a la idea de estarlo. Sacher no habló, no se movió de inmediato. Primero colocó la mano cerca de la abertura y esperó. La nariz de Pip se movió ligeramente, luego se acercó a él. Eso fue suficiente. Levantó al cachorro con cuidado, sosteniendo su cuerpo, manteniéndolo lo suficientemente cerca como para sentir su calor, pero sin presión. Detrás de él, Pique exhaló. ¿Es él? Sí. Sacher se giró y se detuvo. No por el camión, ni por el bosque, sino por el sonido. Suave, familiar, demasiado lejano para entenderlo. Un gemido bajo. No era de Pip. Venía de algún lugar detrás de ellos, de la dirección del camino. Zarzas. Pero eso era imposible. Él no la había traído. Se giró completamente y allí, al borde del bosque, ella estaba sola, respirando con dificultad, con la mirada fija. Los había seguido, rastreado, encontrado, no por orden, ni por entrenamiento, sino por algo más antiguo, algo que no pedía permiso. No corrió hacia Pip, no se precipitó. Se quedó quieta, temblando, no por miedo, sino por autocontrol. Sacher se acercó lentamente. Pip se movió en sus brazos, emitiendo un leve sonido. Las orejas de Bramble se agitaron. Inclinó el peso hacia adelante y luego se detuvo. Un paso, luego otro, medido, controlado, como si cada movimiento estuviera siendo elegido. No dictado por el pánico, no forzado por el instinto, sino elegido. Se acercó a él, se detuvo, miró a Pip, luego a Sacher, y entonces, lentamente, inclinó la cabeza hacia adelante. No hacia el cachorro, sino hacia su mano. Un toque breve, firme, seguro, sin preguntar, sin poner a prueba, confiando. Pique lo observó en silencio. Mara, desde la distancia, bajó ligeramente su cuaderno. Algo en ese momento no pertenecía a las pruebas, no pertenecía a los sistemas. Pertenecía a algo más simple y más difícil de romper. Actuaron con rapidez, cargaron lo necesario y marcaron lo que quedaba. Pique hizo la llamada que había estado conteniendo, no para pedir permiso, sino para dejar constancia. Redser no llegó, no con un contingente numeroso, no para enfrentarse a ellos. Permaneció cerca del final del camino cuando pasaron, con las manos en el abrigo, observando. No les bloqueó el paso, no habló de inmediato. Solo cuando Sacher aminoró la marcha, apenas un poco, dio un paso al frente. ¿Crees que esto cambia algo?, preguntó. Su voz era tranquila, casi curiosa. Sacher no respondió. Los ojos de Red se posaron en Bramble, luego en Pip, y después volvieron a Bramble.
Este sistema no se detiene porque un hombre decida que debería hacerlo, dijo. Aún tranquilo, controlado, seguro. Sacher sostuvo su mirada y esta vez no la apartó. No la eludió, no se retiró. La mantuvo. No con desafío, no con ira, sino con presencia. Eso fue suficiente. Regresaron en silencio. La casa los esperaba. Las puertas de la iglesia estaban abiertas. Había gente afuera. No muchos, pero suficientes. Observaban, intuían que algo había sucedido, aunque no supieran qué. Dentro, el espacio se llenó de nuevo, pero de forma diferente. Bramble yacía junto a Pip, sin vigilar, sin escudriñar, simplemente allí. Su respiración se acompasaba con la de él. Lenta, incluso. Sacher estaba sentado cerca, con la espalda apoyada en la pared, las manos sobre las rodillas, inmóvil, sin marcharse. Por primera vez, no porque tuviera que quedarse, sino porque lo eligió. El mundo exterior no había cambiado, todavía no. Pero algo había cambiado, y no volvería atrás. La primavera no llegó con una declaración. Llegó silenciosamente, como siempre lo hace la sanación, sin anuncio, sin certeza y sin pedir permiso al pasado. La nieve se retiró en parches irregulares por los campos, dejando al descubierto una tierra que parecía casi sorprendida de volver a existir. El camino se suavizó. El viento perdió su fuerza. Y la luz, ya no aguda ni cortante, comenzó a transformarse en algo más cálido, algo que no se sentía como un juicio. En las afueras del pueblo, las puertas de la iglesia permanecían abiertas. No por necesidad, sino por costumbre. Ahora venía gente. No en multitudes, no para dar espectáculo, sino de uno en uno, luego de dos en dos, luego más. Venían con pequeñas cosas, mantas viejas, restos de comida, herramientas que aún tenían algo de vida útil. Venían con preguntas que no siempre se atrevían a formular en voz alta. Venían con un silencio que ya no se sentía vacío. Dentro, la señora Ellanar Ren estaba sentada en su sitio habitual, tejiendo, siempre tejiendo. La cesta a su lado se había vuelto más pesada con el paso de las semanas, no solo por las bufandas, sino también por la intención que les ponía. Cada pieza que hacía era ligeramente diferente, de distinto largo, de distinto tejido, de distinto color, sacada de cualquier hilo que encontrara. Ninguna combinaba, pero todas encajaban. Las repartía sin ceremonias. Una para Rock, una para As, una para Luma. Y cuando llegó a Bramble, se detuvo, no porque Bramble dudara, sino porque ella no lo hizo. Bramble permaneció inmóvil, con el cuerpo relajado de una manera que habría sido impensable semanas atrás. Su pelaje, aunque aún marcado por su pasado, había comenzado a recuperar su profundidad. El negro de su lomo ya no se veía apagado. El tono tostado de su pecho y piernas se había suavizado, adquiriendo un matiz más cálido. Sus costillas ya no se marcaban tan marcadamente bajo el pelaje. Pero no era su cuerpo lo que más había cambiado. Era su forma de ocupar el espacio. Ya no estaba al límite, ya no esperaba que le dijeran lo que valía. Ellanar se arrodilló lentamente y le colocó la bufanda alrededor del cuello. Bramble no se inmutó, no se apartó. Simplemente se quedó allí, aceptándola, y luego se sentó con calma. Eso lo decía todo. En la casa de Sacher, la cerca era nueva, no improvisada, no provisional, construida con esmero. Los postes estaban bien clavados, las tablas perfectamente alineadas, la puerta reforzada con bisagras que no fallarían con el paso del tiempo ni con las inclemencias del clima. No era solo una barrera, era una decisión. Sacher trabajaba sin prisas, con mesura, precisión, como siempre había hecho las cosas importantes. Pero ahora había algo diferente en su forma de moverse. No más suave, ni más lento, simplemente menos cauteloso. Se detenía con más frecuencia. No para escudriñar, sino para observar. Pip corrió por el patio, sus pequeñas piernas ahora más fuertes, sus movimientos ya no eran inciertos, sino llenos de una vida desenfrenada e impulsiva. El cachorro no perseguía nada en particular, solo la luz, solo el viento, solo la idea de que podía.
Rook lo siguió a ráfagas, aún audaz, aún reacio a aceptar limitaciones. Se mantuvo cerca, observando, aprendiendo, eligiendo cuándo unirse. Y Luma. Luma había comenzado a moverse. No lejos, no rápido, pero ya no permanecía en la esquina. Sus ojos aún reflejaban distancia, pero a veces, solo a veces, se posaban en la luz, en el movimiento, en algo que parecía presencia. Sacher se apoyó en el poste de la cerca y los observó. No como un cuidador, ni como un protector, sino simplemente como alguien que estaba allí. No sonrió, pero sus hombros se habían relajado. Su respiración había cambiado. Cada vez había menos momentos en que su cuerpo se preparaba para algo que no iba a suceder. Eso importaba más que cualquier cosa visible. El agente Arranpak visitaba el lugar con menos frecuencia, no porque las cosas se hubieran resuelto, sino porque habían cambiado. Las instalaciones habían sido clausuradas oficialmente. Se habían archivado los documentos, se habían registrado las inspecciones. Pero el sistema que lo sustentaba no había desaparecido. Nunca lo hizo. Pike estaba de pie cerca de la puerta, con una mano apoyada en la madera, su expresión pensativa sugería un trabajo inconcluso. Hemos cerrado una puerta, dijo. Sacher asintió. Abrirán otra. Pike no discutió porque ambos sabían que era cierto. Pero también había ocurrido algo más. Se habían tomado registros, se habían anotado nombres, se habían documentado patrones, una resistencia silenciosa que, si bien no parecía una victoria, dificultó el siguiente paso para quienes dependían del silencio. Eso cuenta, añadió Pike. Sacher no respondió, pero tampoco lo desestimó. El artículo de Maura Allison se publicó 3 días después. No era dramático ni sensacionalista, sino detallado y minucioso. No acusaba sin pruebas ni exageraba. Simplemente exponía los hallazgos, instalaciones que se trasladaban sin nombre, registros incoherentes y animales tratados como objetos en lugar de seres vivos. No cambió el mundo, pero sí la perspectiva del pueblo. Y eso bastó. Ocurrió al atardecer. Esa hora tranquila en la que el mundo parece detenerse, no por miedo, sino por serenidad. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el patio. Pip corrió más rápido, con más fuerza, sin mirar atrás, sin preocuparse por el peligro, simplemente corriendo hacia la nada, hacia todo, y entonces se detuvo bruscamente, justo en medio del patio. Sacher lo notó primero, no por el sonido, sino por el silencio. Pip se quedó allí, con las orejas atentas, el cuerpo alerta, sin miedo ni confusión, escuchando. Los demás aminoraron el paso. Rock dio una vuelta, inseguro. Se sentó. Luma levantó la cabeza. ¿Y Bramble? Bramble se puso de pie. Su cuerpo no se tensó, no se agachó, no se preparó. Simplemente dio un paso adelante, uno tras otro, hasta que se detuvo junto a Pip y miró no al camino, ni a la casa, ni a nada visible, sino al campo, como si algo invisible acabara de atravesar el mundo y hubiera dejado un espacio que solo ellos podían sentir. El momento se desvaneció, como todos los momentos. Pip se sacudió y volvió a correr. Los demás lo siguieron. El patio recuperó su ritmo. Pero algo en el ambiente había cambiado. No era peligro, ni advertencia, era otra cosa. Algo que no necesitaba nombre. Sacher terminó la cerca mientras el sol descendía. Se secó las manos en los pantalones, retrocedió y la observó. No era perfecta, pero sí sólida. Eso bastaba. Caminó hasta la puerta, metió la mano en la parte trasera de la camioneta y sacó un trozo de madera, ya cortado, ya lijado, preparado antes de saber que lo usaría. Lo colocó en su sitio, se tomó un momento y luego lo aseguró. Las letras estaban talladas, no pintadas, no hechas a la prisa, no eran decorativas, simplemente claras. Ningún alma es inútil solo porque alguien le haya puesto un precio equivocado. Dio un paso atrás. Léelo una vez y déjalo estar. Ellanar llegó justo antes del anochecer. Se quedó de pie a su lado, con las manos juntas y la mirada fija en el cartel. Elegiste tus palabras con cuidado, dijo. No las elegí,
respondió Sacher. Ya estaban ahí. Ellanar sonrió levemente. Así suele funcionar la verdad. Detrás de ellos, el patio bullía de vida. Los cachorros se perseguían. Luma caminaba lentamente junto a la cerca, deteniéndose para contemplar el mundo sin apartarse de él. Y Bramble. Bramble permanecía en el centro de todo, observando, sin estar alerta, sin calcular, simplemente presente. Sacher se giró ligeramente, la observó. Ella captó su movimiento, lo miró y entonces su cola se movió. Ni una sola vez, sin dudar, sin contenerse. Se movió con plenitud, libremente, un movimiento completo de la raíz a la punta. Un gesto que no conllevaba vacilación, ni recuerdo de contención, ni cálculo de consecuencias, solo expresión, solo vida, solo ser. Esta vez Sacher no apartó la mirada. Se permitió verlo. Todo. Y por un breve instante, se permitió comprender su significado. No era un rescate, ni una redención, ni una victoria, sino algo más sereno, algo más firme. Una vida que volvía a ser ella misma. El camino más allá del campo permanecía inalterado. El mundo más allá del pueblo seguía igual que siempre. Los sistemas no se derrumbaban de la noche a la mañana. El mal no desaparecía por haber sido descubierto. Pero aquí, en este espacio, algo se había interrumpido. Algo se había rechazado. Algo se había elegido de forma diferente. Y eso importaba. En los rincones silenciosos de esta historia, reside una verdad que no se manifiesta con estruendo, pero que permanece con nosotros mucho después de que el ruido se haya desvanecido. No todo lo roto carece de valor. No todo lo que se desecha está destinado a perderse. Bramble no era inútil. Fue juzgada erróneamente. Pip no era débil. Simplemente esperaba un momento de clemencia. Y Sacher no buscaba un propósito. Sin embargo, el propósito lo encontró de todos modos. A veces, lo que llamamos casualidad es en realidad algo superior. Un encuentro en el momento justo. Una vida que se cruza con otra en el instante preciso. Una puerta que se abre cuando el mundo parecía cerrado. Así es como suelen ocurrir los milagros. No como un relámpago, no como algo innegable, sino como una decisión silenciosa, preocuparse, actuar, quedarse cuando sería más fácil marcharse. La verdad es que muchas personas en nuestro mundo se sienten como Bramble se sintió en su momento, ignoradas, utilizadas o definidas por lo que otros decidieron que valían. Muchas cargan con heridas invisibles. Y muchas esperan en silencio a que alguien las trate como algo más de lo que la vida las ha reducido a ser. Y tal vez, solo tal vez, Dios obra a través de personas comunes en esos momentos. A través de alguien que elige la bondad incluso cuando es inconveniente, a través de alguien que se niega a aceptar que una vida se pueda medir por su utilidad, a través de alguien que permanece. Quizás nunca estés en un campo nevado ni rescates a un perro. Pero si vivirás momentos especiales, un vecino que se siente solo, un desconocido que necesita paciencia, una oportunidad para hacer algo bueno sin que nadie más lo vea. Y en esos momentos, tienes una elección, mirar hacia otro lado o formar parte de un pequeño milagro en la vida de alguien. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que hoy necesite esperanza. Cuéntame en los comentarios desde donde la ves y qué parte te impactó más. Y si crees en historias de fe, compasión y segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte la próxima. Que Dios te bendiga y te proteja. Que llene tu hogar de calidez, tu mente de paz y tu corazón de fortaleza. Y que te guíe para que seas la razón por la que alguien más sienta que todavía importa.